se me complica un poco, pero estamos aquí, así que eso es importante. Buenísimo. Bueno, hoy tenemos un tema pues, controversial de esto que está sucediendo en el país a raíz de la coyuntura. Estamos pues platicando acerca de los bloqueos como medio de protesta y manipulación. Entendemos que el derecho constitucional a protestar está pues garantizado en la Constitución Política de la República de Guatemala, pero se ha definido hay pues un acuerdo en que hay una diferencia entre el bloqueo y la protesta pacífica. El bloqueo pues interrumpe la comunicación, interrumpe el comercio, interrumpe el derecho de movilización de los guatemaltecos y el de industria, el de trabajo también. Además de eso, pues hoy el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, bloqueó diversos puntos, alrededor de 40 puntos en todo el país, como medida de protesta. Esto como rechazo a las acciones legales tomadas después de la segunda vuelta contra el partido Movimiento Semilla y una forma de presionar por la renuncia a algunas autoridades, sobre todo al juez Freddy Orellana y a los fiscales, tanto a la fiscal general Consuelo Porras y al fiscal especial contra la impunidad Rafael Curuchiche. Sin embargo, como dijimos, no estuvo exenta de controversia y de críticas. Varios sectores, como las cámaras empresariales y un sector de comercio informal, el cual pareció muy interesante, pues expresaron su preocupación, llamando a la búsqueda de soluciones a través del diálogo y también a pues estar en el Estado de Derecho que permita a los guatemaltecos trabajar. Hoy tenemos como invitado en el estudio al licenciado Ignacio Lejárraga. Él es presidente de CACIF. Buenas noches, Ignacio. Un gusto tenerte por acá. Buenas noches, Paulina. Buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Ignacio, definitivamente los bloqueos realizados por CODECA pues tienen muchas repercusiones para el país, ¿no? Una de ellas es que se limitan los derechos y las libertades pues de todos los ciudadanos de Guatemala. Pero además de afectar estos derechos y estas libertades, ¿qué repercusiones tienen estos bloqueos en la industria, en el comercio y por lo tanto en la economía de nuestro país? Bueno, un poco en la misma línea de ustedes dos, aquí hay dos derechos y muchas veces uno se olvida de que van muy de la mano. El primero de esos derechos es el derecho de poder manifestar. Y desde ese punto de vista, todos los guatemaltecos tenemos ese derecho de poder decir no estoy de acuerdo con algo y encontrar la forma de poderlo manifestar. Con lo cual, yo no tengo inconveniente en que las personas manifiesten como tal. Pero hay un segundo derecho, y es el derecho de la movilidad. El problema es cuando el derecho de manifestar implica que se pierde el derecho de la movilidad. Y ahí es donde realmente uno necesita ver cuáles son las implicaciones. Yo, sinceramente, les digo, podemos hacer la cuenta de lo que se puede perder a nivel del sector empresarial en términos de las horas de los transportistas que estuvieron parados porque hubo un bloqueo y demás, pero va mucho más allá de eso. O sea, aquí hay que pensar en el estudiante que no pudo ir a estudiar porque le bloquearon, la persona enferma que no pudo llegar a un centro asistencial porque le bloquearon. Realmente se afectan muchísimas personas y por eso no me extraña que haya habido ese comunicado hoy también de estos comerciantes informales, porque realmente son tal vez a los que más les afecta en ese sentido, ¿verdad? Uno puede pues esperar ahí que su camión tarde un poco más en pasar, no estoy diciendo que sea algo que no nos cueste dinero como tal, pero a las personas que más les afecta son a las personas que tienen un trabajo, que tienen un estudio, que tienen una necesidad médica y que no están pudiendo llegar al lugar a donde necesitan ir. Y justamente uno creería que estas medidas de presión, Ignacio, tienden a ser importantes para presionar a algunos sectores como el sector productivo y sobre todo los grandes empresarios que también al afectarlos a ellos pues puedan presionar al Estado. Pero esto es como vivir en una relación de codependencia donde te están maltratando y entonces tienes que ponerte de acuerdo para atraerte. O sea, y esto genera esos puentes que se necesitan en este momento para construir el desarrollo de este país y construir la paz que seguimos en este proceso. Yo creo, el día de ayer, por ejemplo, hubo otra manifestación por parte del partido Semilla en lo que fue la Plaza de la Constitución.
no se paró el tráfico, si se quiere ver desde ese punto de vista. Eso es un derecho de manifestación y me parece muy válido. Lo otro es diferente realmente, o sea, sí causa un efecto y no nos lleva a ninguna parte, José Carlos. Esa es la realidad. Ignacio, hemos visto, por ejemplo, pues que el grupo Codeca, al hacer estos bloqueos, pues definitivamente limita, como lo decía en la primera pregunta, estos derechos y libertades, pero ¿qué debería de hacer el gobierno ante estas situaciones? ¿Deberían de quitarlos de los lugares en donde estén o qué es lo que debería de hacer? Bueno, nosotros el día de hoy pusimos un amparo ante la Corte de Constitucionalidad exigiendo esa libertad, el derecho de movilidad que estamos hablando. Fue un amparo que la Corte nos lo aceptó el día de hoy, o sea que es un amparo que sigue el curso y es un amparo que va pues hacia las autoridades que son responsables de velar que todos esos derechos se cumplan, ¿verdad? Presidente de la República, lo que puede ser el ministro de Gobernación, o sea, entidades que realmente su responsabilidad es que los derechos caminen. Entonces, si ustedes a mí me preguntan, yo creo que lo que un gobierno debe hacer es permitir que haya esa manifestación, pero si es una carretera de 2 carriles, bueno, que los manifestantes se queden en un carril y que ayuden a que el tránsito pueda movilizarse de un lado al otro pasando una dirección a la vez o cosas por el estilo, que al final no afecten en demasía a los demás que no son los que están manifestando. Entonces, a tu pregunta, Paulina, definitivamente el Estado debe de caminar en esa línea. Los manifestantes pueden ponerse agresivos en un momento dado, eso es parte del problema que puede tener el Estado, pero bueno, al final es responsabilidad de ellos de velar que se cumplan todos los derechos en Guatemala. A mí, de veras, me llamó muchísimo la atención este comunicado que presentó dice, los comerciantes en economía informal. Obviamente ellos no son una cámara, ellos apenas sacan un comunicado y dejan 5 puntos que son de veras esenciales para entender, porque siempre se piensa que salen afectados los capitalinos, salen afectados los grandes comerciantes, ¿verdad? Así como sin entender que el derecho a la propiedad tiene que ver con ese derecho de lo que yo saco de mi trabajo diario, ¿sí? Y de esa manera, o sea, para todos aquellos que en algún momento trabajamos por una paga diaria, ya sea que estés ganando por comisión, estás trabajando por día, por hora, lo que sea, o es el fruto de tu esfuerzo, es importantísimo. Dice, el primer punto es, dejan sin abastecimiento a miles de guatemaltecos en los mercados. O sea, la gente que va a comprar a los mercados, productos que duran el día. También. O sea, que los pierde ese agricultor que se queda parado. Que no es la gran empresa agrícola. Y además de eso, te quedas parado en una cola que no puedes ni regresar. O sea, yo recuerdo muy bien que me tocó una allá en la cumbre en Baja Verapaz y adelante de mí iba un pick-up de pollitos, ¿sí? Y se le empezaron a morir. A las 3 de la tarde se empezaron a morir los pollitos. Claro. Pero bueno, esa es una. Afectan considerablemente a nuestros comerciantes que llevan el producto a los mercados. También a los campesinos que produjeron y que no pueden vender para llevar su producto a los mercados. Atrasan el desarrollo del país, dice, y causan daños colaterales severos en varias áreas de la economía nacional y, por supuesto, o sea, ponen en riesgo la vida de los guatemaltecos al no dejarse trasladar en asuntos de salud y o la otra que es la de la educación, ¿verdad? Miles de guatemaltecos que se trasladan para educarse y que no pueden hacerlo. O sea, es que es elemental, Ignacio, que esa economía, la más pequeña, es la que más afectada sale. Totalmente de acuerdo. O sea, uno al final de cuentas como empresario, y no estoy diciendo que no nos afecte definitivamente, claro, pero bueno, uno puede ver si los camiones salen a las 8 de la noche y que lleguen a su destino a las 2 de la mañana. Bueno, está tocando de alguna manera con todo lo que está pasando con los problemas que hay en la CA9, por ejemplo. Sabemos cómo organizarnos, sabemos cómo trabajar en ese sentido, pero hay gente que no puede hacerlo de esa manera. Así que al final creo yo que esos manifestantes lo último que tienen es empatía hacia los guatemaltecos. Y es lo que nosotros realmente tenemos que hacer para salir adelante como país. O sea, si quieren manifestar, háganlo. Tienen todo el derecho, pero no afecten la movilidad. Ignacio, ustedes nos mencionaban anteriormente pues que habían interpuesto un amparo, pero ante las situaciones que se pueden llegar a dar por las pérdidas a las empresas que están afiliadas al CACIF,
En algún momento, si esto continuara, porque podría llegar a suceder debido a que tal vez no se cumplen las expectativas por las cuales ellos están bloqueando pues, las calles, ¿habría la posibilidad de presentar alguna acción de daños y perjuicios en contra de los dirigentes de Codeca o cómo lo ve usted? A ver, primero no soy un abogado, no soy un experto en el tema, pero de la experiencia lo que yo he podido ver es que cada manifestación tiene como que un líder diferente. Entonces, no es así como que uno tenga una organización donde en mi caso yo soy representante legal del CACIF y a la larga soy el que cargo con la responsabilidad de mi organización. Ahí cada vez se pone una persona diferente y bueno, podemos meter a la cárcel a esa persona nada más, pero al día siguiente hay una nueva persona que se pone ahí, ¿verdad? No hay alguien que realmente dé la cara para que esto sea una cosa que se trate de resolver. Entonces, pues sí, eso es parte de, pero yo creo que lo más importante es que hay una certeza jurídica en el país donde los responsables de velar porque se cumplan los derechos, que en este caso Ministerio de Gobernación, Presidencia de la República y demás, pues logren realmente cumplir con su deber en ese sentido. Dejarlos manifestar, pero que dejen movilizarse. Claro. Entendiendo que Ignacio no es abogado, pero con toda la experiencia que ha habido de los amparos anteriores. Huizache, sí, habemos varios huizaches. El punto tiene que ver cuando se han planteado otros amparos y algunos de ellos se han resuelto a favor de los empresarios que han pedido el derecho a movilizarse, de poder, el otro derecho al trabajo y el derecho a la industria. O sea, ¿cómo es que cada vez que hay una convocatoria de bloqueo, nuevamente hay que empezar de nuevo, hay que empezar de cero? O sea, es que eso es inaudito, Ignacio. O sea, ¿por qué no proteger en un solo amparo todo este derecho? Esa es la gran diferencia en esta ocasión, creo yo, y eso es parte de lo que es importante de conocer. Procuraduría de los Derechos Humanos presentó un recurso ante la ACC al principio del proceso electoral. Sí. En el cual de alguna manera lo que solicitaron fue de que la movilidad fuese un derecho que se pudiera cumplir durante el proceso electoral. Y todavía estamos en proceso electoral. Bueno, estamos en proceso electoral, pero lo más interesante del tema es que la resolución de la ACC hace ver que ese derecho no solamente es un derecho que rige durante el proceso electoral, sino que es un derecho que lo debemos de tener siempre los guatemaltecos. Y eso es un elemento interesantísimo de esa resolución de la Corte de Constitucionalidad, que es sobre la cual nosotros hoy pusimos este amparo. Y ya tuvimos esa respuesta positiva por parte de la ACC, que esto sigue adelante. O sea, lo que el PDH presentó durante el proceso electoral sigue hacia adelante en este país. O sea que yo te diría que desde el punto de vista legal es simplemente exigir que se cumpla lo que es la responsabilidad que tiene cada una de las partes. Eso es bueno, eso es bien bueno. Ignacio, el grupo de Codeca salió a hacer bloqueos porque están manifestando que quieren la renuncia, como bien lo mencionaba José Carlos al inicio, de la fiscal general, del fiscal de la FESI y en fin, del juez Freddy Orellana también, ¿no? Claramente y probablemente estas renuncias no se vayan a dar y el periodo pues de la fiscal va a terminar en mayo de 2026. Correcto. De no renunciar, ¿considera usted que vamos a estar viendo más bloqueos, más protestas del grupo de Codeca o incluso de otros grupos? Yo creo que va a depender un poco también de cómo las autoridades lo manejen. Eso es tal vez la primera. La segunda, sobre las peticiones como tal, creo yo que es cuestión de cómo vayamos manejando cada una de ellas, porque otra de las peticiones que hacía Codeca es de que haya la refundación de un Estado plurinacional y o sea... De hecho, a la protesta le llamaron... protesta paro plurinacional. Paro plurinacional. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De alguna forma, pues si eso es lo que implica que tengamos que hacer un cambio a la Constitución y demás, pues no tendremos manifestaciones de aquí hasta que podamos hacer un proceso de ese tipo. O sea, yo creo que no va por ahí la cosa. Tuve una conversación muy interesante de alguna forma con Bernardo Arévalo, en la cual él decía, bueno, muchas veces lo que hay que hacer con estas situaciones es que
bloquean para que se resuelvan cosas, ¿verdad? Y tal vez lo que hay que hacer primero es poder escucharlos antes de que tengan que bloquear porque encuentran que ese es el último camino o el único camino que tienen. Y por eso insistía en las dos manifestaciones diferentes que hubo el día de hoy y la que hubo el día de ayer, ¿verdad? No estoy de acuerdo en ninguna de las dos, debo de aclararlo, pero de alguna forma hay una gran diferencia en cómo se hizo una y cómo se hizo la otra. El método, no el por qué, sino el método. Y desconozco si hay relación o no entre ellas, creería que no. Entonces, lo que quiero llegar con esto es a decir, tenemos que encontrar las formas correctas de hacer las cosas. Si Codeca considera que estas son las cosas que tiene que pedir, pues que las pida, pero que las pida de una manera que no afecte a los guatemaltecos. Y ahí es donde el Estado va a tener que entrar a batear en ese sentido, porque regresando ya a los otros puntos, aparte del plurinacional, hablemos de las renuncias como tal. Realmente la fiscal general tiene una obligación constitucional de continuar en su cargo hasta 2026, tal y como se mencionaba hace un momento. Le corresponde a quien le corresponde, pues bueno, si alguien renuncia, pues son 100 quetzales aparte, pero le corresponde a cada una de las entidades saber qué es lo que tiene que hacer con cada una de estas personas, más allá que renuncien como tal. Yo creo que en el fondo lo que tenemos que buscar es ese diálogo que permita entender las cosas para no necesariamente tener que pedir la renuncia de personas y que estos también puedan aclarar. Yo creo que ahora sí ha habido más exposición de ambas partes de lo que puede creerse, ¿verdad? Puede ser de un presidente electo que pueda pedir una renuncia de estas personas, pero también las personas explicando qué es lo que están haciendo. Entonces, creo que a la larga hay que encontrar un entendimiento entre las partes. Eso es lo más importante, ¿verdad? Se resuelven las cosas en la medida en que se puede dialogar entre las partes. Hay un asunto que preocupa a varios guatemaltecos, a muchos guatemaltecos, y es en este momento, o sea, tomando las diferencias de la manifestación de ayer y los bloqueos de hoy, una de las preocupaciones es que pareciera, ¿sí?, que Codeca ya es parte de esas manifestaciones que está realizando el movimiento Semilla. O sea, al final son peticiones muy similares, excepto la del plurinacional. Pero, o sea, se pide la renuncia, respetar los resultados del proceso electoral, y hay una preocupación en el sentido de que lo que venía haciendo el movimiento Semilla era de alguna manera separado de un grupo violento y con hechos delictivos como el hurto de la energía eléctrica, los bloqueos, etcétera, y que ya pueda estarse estableciendo una alianza que se ve peligrosa al futuro y sobre todo con un gobierno del doctor Arévalo. ¿Sí? Así es. Yo soy un optimista empedernido y tengo la esperanza de que no sea así. Esa es la realidad. Y ahí tal vez lo que te quiero hablar es que hay una gran diferencia entre lo que es Codeca y lo que puede ser un partido como Semilla y un presidente electo como Bernardo Arévalo, definitivamente. Mal haría yo, creo, en tratar de unirse o que ese fuera un brazo que él pudiera tener como tal. Arrancando por los métodos, que es lo que estamos hablando, veo que no es por ahí la cuestión. Esperemos que sea esa la realidad. Yo soy optimista y creo que no tienen que ver una cosa contra la otra. Y en ese sentido, definitivamente, y como tú lo ponías, José Carlos, o sea, es que para empezar, Codeca es un grupo que roba la electricidad, ¿verdad? Porque no es, o sea, podemos decir que la electricidad es del pueblo, lo que ustedes quieran decir, pero en el fondo es una electricidad que le está generando un generador de electricidad que tiene todos los derechos, que tiene toda la certeza en base a la jurisprudencia guatemalteca, que se la entrega a un distribuidor y a ese distribuidor al final de las cuentas le quitan esa electricidad, por la cual ya pagó, además de... Sí, tienen costos. Tienen costos, por supuesto. Entonces, inclusive hay veces en que las mismas comunidades ya no quieren tener necesariamente que pagarle a ellos, sino que ellos